Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de entrega de dictamen técnico final por parte de la empresa DNB a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Es por eso que en esta mañana contamos con la gentil presencia de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, arquitecta Miriam Ursúa Venegas. Nos acompaña el director general de DNB México, señor Eckhard Hinrichsen. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina. La gerente de proyecto de DNB, ingeniera Milagro González. Saludamos con mucho gusto a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de la arquitecta Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Muy buenos días, tengan todos y todas. La empresa noruega-alemana DNB ha hecho entrega el día de ayer a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del documento Dictamen Técnico Final del incidente ocurrido en la línea 12 en el tramo elevado entre las estaciones Olivo y Tezonco, entre las columnas 12 y 13, correspondiente al análisis de las causas inmediatas y mecanismo de falla de los materiales que causaron el colapso y la identificación de los factores contribuyentes, y cuyo resumen ejecutivo será presentado posteriormente por el secretario de Obras y Servicios, maestro Jesús Esteva Medina. Como ustedes han sido informados anteriormente, la empresa DNB fue elegida por su amplia experiencia como experto independiente en el análisis forense de accidentes e investigación de fallas, usando una metodología propia que combina el análisis causa-raíz del evento y el análisis técnico tradicional con la evaluación de riesgos. Para la elaboración del dictamen técnico han trabajado varios equipos de expertos en estructuras, concretos, cimentaciones, estructuras metálicas, calidad, sistema ferroviario, materiales y metalurgia provenientes de Alemania, Estados Unidos, España y Brasil, así como personal de la oficina de DNB México. El documento completo consta de 180 páginas que incluyen un resumen ejecutivo, antecedentes, alcances de los trabajos, resultados de la investigación in situ, historial de imágenes y escaneos, revisión geotécnica, ensayos destructivos de fractología, metalografía, pruebas mecánicas, concreto, acervo de reforzamiento, vigas y marcos transversales, pernos y análisis químico, así como un completo análisis estructural y conclusiones finales del mismo. Posteriormente a esta presentación, el documento será publicado de forma inmediata en el portal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, así como en el sitio de transparencia de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, a fin de que pueda ser consultado. Muchísimas gracias. En estos momentos, la empresa DNB México hace entrega a la arquitecta Miriam Ursúa Venegas el informe pactado para esta tarde. Al frente, por favor. De este lado. Aquí a la izquierda, gracias. Al centro, por favor. Gracias. Acá de este lado, por favor. De este lado, por favor. Acá atrás, por favor. Al centro. Al centro, al centro. Gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos al señor Eckhard Hinrichsen, sea tan amable de hacer uso de la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos, damas y caballeros. En representación de DNB México, confirmo que hemos concluido el segundo entregable del dictamen técnico de la causa inmediata del incidente ocurrido el día 3 de mayo en la línea 12 del metro. El reporte, gracias. El reporte fue entregado el día de ayer, 6 de septiembre, a nuestro cliente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El reporte contiene el trabajo de nuestros expertos internacionales y nacionales de los últimos 3 meses y en base de las evidencias documentales y del sitio, en base de los resultados de los diferentes pruebas de materiales y de los cálculos y simulaciones avanzados, hemos llegado a una conclusión sobre la probable causa inmediata del colapso del tramo elevado de la línea 12. Seguimos nuestro análisis con el modelo computacional detallado para determinar la secuencia de los eventos y la significancia de posibles factores contribuyentes. Los resultados se van a presentar como parte del tercer entregable, el reporte final del análisis causa-raíz. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Eckhard Hinrichsen. A continuación, el maestro Jesús Antonio Esteva Medina dará lectura del resumen ejecutivo del dictamen técnico final. Buenas tardes a todas y a todos. A continuación doy lectura al informe. Presentación del dictamen técnico del incidente ocurrido en la línea 12, en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, entre las columnas 12 y 13. Dictamen final, fase 2. Resumen ejecutivo. DNB, GL México, SDRL DCB, ahora DNB Energy Systems México, SDRL DCB, DNB, fue contratado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México para realizar un análisis de causas inmediatas, fase 2, y un análisis de causas raíz, fase 3, del incidente en la línea 12. El nombre oficial del proyecto es Servicio de Dictamen Técnico del Siniestro Ocurrido en la línea 12, en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, entre las columnas 12 y 13, y análisis causa-raíz. El incidente en la línea 12 ocurrió el 3 de mayo de 2021. Aproximadamente a las 22:11 hora local, un tramo de la sección elevada de la línea 12 entre las estaciones de Olivo y San Lorenzo Tezonco colapsó entre la columna 12 y 13. El objetivo de la fase 2 fue determinar la causa inmediata, mecanismo de falla, que causó el colapso e identificar cualesquiera de los factores contribuyentes. El análisis de causa raíz, RCA, Root Cause Analysis por sus siglas en inglés, de la fase 3, determinará los controles, sistemas, prácticas y procedimientos, es decir, las barreras que fallaron al prevenir que ocurrieran los mecanismos de falla. Los resultados de la fase 3 se emitirán en un reporte independiente. Los hallazgos y conclusiones presentados en este reporte se basan en los datos e información recibida o adquirida en el momento de su emisión. DNB se reserva el derecho de modificar o complementar dichos hallazgos o conclusiones en caso de que surja nueva información. En virtud de lo anterior, personal de DNB se movilizó al sitio del incidente para inspeccionar y documentar fotográficamente la escena. Lo anterior incluyó la inspección visual de los elementos estructurales de acero, elementos estructurales de concreto, sistema de rieles y vagones. La investigación en el sitio incorpora diversas visitas al sitio por parte de varios expertos en la materia, incluyendo las áreas de mecánica estructural, metalurgia, concreto, civil y ferroviaria. DNB revisó las imágenes históricas, videos, construcción y documentos geotécnicos para determinar si había áreas de interés o condiciones que pudieran integrar elementos a la ubicación o mecanismos de la falla primaria.
DNB obtuvo muestras de los elementos de concreto para que se realizaran pruebas de laboratorio que incluyeron escaneo petrográfico, peso de la unidad, resistencia a la compresión y pruebas de módulo elástico. Se identificaron 5 ubicaciones en las estructuras de acero que contenían fracturas como áreas de interés para el análisis fractográfico, análisis metalúrgico y pruebas de dureza. Dichas ubicaciones incluyeron una fractura en el cordón superior del marco transversal central, una fractura en el patín inferior de la viga T6, una fractura en la soldadura entre el alma y el patín inferior de la viga sur y 2 ubicaciones en las que fracturó la soldadura entre el perno y el patín superior, una en la viga sur y una en la viga T6. Se tomaron muestras de la viga norte, de las vigas norte, sur y T6 en ubicaciones adyacentes al tramo central del colapso para realizar análisis químicos y pruebas mecánicas que incluyeron pruebas de tensión y pruebas de impacto Charpy con entalle en V, CVN. Se realizaron pruebas en los patines superior e inferior, almas y refuerzos transversales verticales y longitudinales. DNB desarrolló una serie de modelos computacionales para simular el comportamiento del tramo elevado. Los análisis empleados establecieron los principios de ingeniería y los procedimientos para estimar las tensiones en el componente estructural y el comportamiento del sistema. Los análisis de tensión se basaron en la descripción geométrica del tramo elevado. En las observaciones del sitio se midieron las propiedades de los materiales, los procesos de construcción y los estimados de la operación y las condiciones de carga extrema. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Como resultado, la estructura compuesta estaba operando como 2 vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Lo anterior creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga. Los factores que contribuyeron a la falta de funcionalidad en los pernos incluyen pernos con soldaduras deficientes, pernos faltantes y pernos mal colocados. Los posibles factores que contribuyeron al colapso incluyen deficiencias en las propiedades mecánicas de las vigas y en el diseño del marco transversal, que no cumplió con los estándares de diseño AASHTO aplicables. DNB desarrolló modelos computacionales del tramo elevado para evaluar el comportamiento estructural contra casos y escenarios de carga requeridos por los códigos de la industria, al igual que para evaluar las condiciones as-built para determinar la secuencia de eventos que llevaron al colapso y evaluar la importancia de los posibles factores contribuyentes. Para estos análisis, DNB usó el paquete ANSYS de análisis de elementos finitos. Resultados adicionales se presentarán en el reporte de causa raíz de la fase 3. El reporte de causa raíz evaluará completamente los potenciales factores contribuyentes, identificará las barreras que faltaron, fallaron o fueron inefectivas para evitar la pérdida de la estructura compuesta y determinará las correspondientes causas de raíz asociadas con dichas barreras. Se desarrollaron 3 diferentes escenarios de análisis de estabilidad del tramo elevado. Escenario 1, donde todos los pernos están intactos. Escenario 2, en donde todos los pernos fallan. Escenario 3, en donde 10 metros de pernos fueron removidos del tramo medio. En los 2 últimos se identificaron como resultado modos de pandeo lateral de las vigas principales y el pandeo torsional lateral de la viga sur. Asimismo, como parte del análisis estructural, se determinó que las grietas por fatiga observadas son una consecuencia del desplazamiento vertical de las vigas, grieta por fatiga en el marco transversal, o surgieron después de cambios significativos en el estado de tensión local, grieta por fatiga en T6, cada una de las cuales pueden ser atribuibles a una pérdida de acción compuesta. Por lo tanto, las grietas de fatiga observadas no son la causa principal de la falla, pero podrían definirse como secundarias debido a la falta de acción compuesta, debido al fallo o falta o colocación incorrecta de los pernos sobre la sección media de las vigas fallidas.
A continuación, se muestra un resumen de hallazgos y observaciones adicionales. Los componentes de la vía y las instalaciones que se encuentran al lado de la vía, balasto, durmientes, fijaciones, rieles, interruptores, uniones, cableado y ductos, línea aérea, etc., se encontraban en buenas condiciones generales. No hubo evidencia que cualquiera de los componentes inspeccionados o instalaciones contribuyera con la falla. Se identificó una grieta de fatiga de 8.9 centímetros en el patín inferior de la viga T6 en la ubicación que la une con la viga norte. La grieta se inició en la punta de la soldadura de filete que une al patín inferior de la viga T6 y el alma. Se identificó una grieta de fatiga correspondiente a aproximadamente el 72% del área transversal del cordón superior en el lado norte del marco transversal central. La grieta inició desde la punta de la soldadura de filete que une al cordón superior con el reforzamiento vertical. La calidad y desempeño, pruebas de tensión y flexibilidad de las soldaduras de los pernos que se inspeccionaron y probaron no cumplieron con los requerimientos de AWS de 1.1, 3-4. Los ferrules que se usaron para retener la soldadura fundida seguían presentes alrededor de los pernos, impidiendo que se pudieran realizar revisiones de calidad que podrían haberse realizado durante la construcción, de conformidad con AWS de 1.1. Debe realizarse una inspección visual en el 100% de las soldaduras de los pernos y los destellos de la soldadura de 360 grados alrededor del perno deben de ser visibles. Se observaron prácticas de soldadura deficientes, específicamente las relacionadas con el uso de barras de acero como material de relleno de la soldadura. La deformación se identificó primero en el reforzamiento longitudinal de la viga norte en enero de 2017, lo que indica que la estructura ya se encontraba en una condición comprometida antes del terremoto de Puebla de 2017, y no como consecuencia del terremoto. Esto es consistente con los resultados del análisis de respuesta estructural al terremoto, que indican que la carga de operación de trenes en movimiento es más severa en amplitud y ciclos que la que ejerció el terremoto. Estas deformaciones no eran detectables en una inspección visual simple. Se identificó deflexión descendente significativa a partir de una inspección en video realizada por drones en diciembre de 2019. La viga norte y la viga T6 mostraron la deflexión mayor. La deflexión vertical estimada de la viga norte fue mayor a 7.62 centímetros, que es el espesor del patín inferior de la subviga T7. Esta deflexión no era detectable en una inspección visual simple. Se identificó una progresión en la mancha de humedad, eflorescencia y separación de la unión de concreto precolado en el marco transversal central entre 2015 y 2019. Indicando que el agua se estaba acumulando en esta ubicación y que estaban encontrando rutas de salida, por ejemplo, a través de grietas desde la parte superior hasta el fondo de la cubierta. La sección transversal geológica del segmento Olivos-San Lorenzo-Tezonco indica que el sitio del incidente está ubicado en una zona de transición con base rocosa, relativamente poco profunda, cerca de la estación de Los Olivos y que va incrementando el espesor de suelo sobre la base rocosa conforme avanza hacia la estación San Lorenzo-Tezonco. Los sistemas de cimentación del segmento parecen ser apropiados para las condiciones de la superficie y las condiciones geológicas no parecen haber sido un factor contribuyente a la falla. Se identificaron daños por impacto que se rellenaron con concreto y que son consistentes con los causados con un martillo neumático en las superficies superiores de los patines. Esto indica que los orificios que se usaron para tener acceso a las vigas de acero para soldar los pernos se hicieron después de que se colocaron las losas de concreto precolado sobre la parte superior de las vigas de acero. Excepto por la sección transversal de pernos de la viga T6, todos los pernos examinados fallaron a través del alma. Los pernos examinados de la viga T6 mostraron diversas grietas que atravesaron el alma, HAZ, y metal de pernos y son probablemente atribuibles a la fatiga. Se detectaron deficiencias en comparación con el criterio de diseño en todas las porciones de las estructuras de concreto que se probaron.
Aunque los valores promedio cumplieron los criterios de diseño para resistencia a la compresión, varias muestras de la columna, paneles precolados y losas coladas en el sitio cayeron por debajo de los criterios mínimos especificados en las normas técnicas complementarias oficiales de la Ciudad de México 2004-27. Todas las pruebas al concreto del cabezal cumplieron con los criterios de diseño y con los criterios estadísticos también especificados en 27. Todas las muestras de acero de reforzamiento que se probaron como parte de la investigación post-incidente de DNB cumplieron con los criterios de diseño indicados en los cálculos de diseño, ilustraciones y especificaciones. El límite elástico promedio para las muestras que se retiraron del patín superior de la subviga T1, viga sur, 330 megapascales, no cumplieron con el requerimiento grado 50 de ASTM A572 de 345 megapascales. El límite elástico promedio para las muestras que se tomaron de los patines inferiores de la subviga T7, viga norte, y viga T6, 335.5 megapascales y 311 megapascales respectivamente, no cumplen con el requerimiento de grado 50 de ASTM A572 de 345 megapascales. Hasta aquí el informe de DNB y a continuación les informo que ya el gobierno de la ciudad, como se comentó la semana pasada, ha iniciado los trabajos de refuerzo y rehabilitación a partir de trabajos de topografía en el tramo elevado y de inspecciones y de calas en el tramo subterráneo. Todo este informe de DNB se le hará llegar al Comité Técnico Asesor para el Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12 y en los próximos días estaremos firmando los convenios con las empresas que estarán realizando los trabajos. Gracias por su atención. Agradecemos la participación del maestro Jesús Antonio Esteva Medina. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El gobierno de la Ciudad de México agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde.